Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir a la ponencia sobre farmacología clínica. Yo soy Judith Riera, soy adjunta de farmacología en el Hospital Vallebrón. Bueno, como veis, el título de la ponencia es Farmacología clínica, la especialidad que aúna terapéutica e investigación. Así que espero que al final de esta ponencia vosotros también penséis, también veáis que se cumple esta frase. Bueno, primero para empezar, como hay mucha gente que desconoce exactamente qué es la farmacología clínica, aquí os lo presento. Por cierto, tenéis mi correo electrónico por si os queda alguna duda, por si queréis contactarme después o por si hay alguna cosa que no he aclarado suficientemente. Bueno, ¿qué es la farmacología clínica? Primero de todo, es una especialidad de acceso exclusivo MIR que se centra en evaluar, revisar efectos de fármacos en humanos con finalidad clínica, regulatoria y de investigación. Así que en el punto en que un medicamento entra en un cuerpo humano, aquí entramos nosotros en acción. Entonces, ¿qué tipo de tareas hace un farmacólogo clínico, ¿no? Porque igual cuesta de imaginar. Primero de todo, seleccionar terapéutica para grupos de población específicos y pacientes concretos. Entonces, aquí entramos en el rol más asistencial que tenemos. Por eso, muchos hospitales de tercer nivel es donde encontraréis un farmacólogo clínico, aunque también hay farmacólogos en primaria, en atención primaria, ambulatoria y demás. Entonces, nuestro rol aquí es, sobre todo, dirigido a una medicina más personalizada, donde distintos clínicos del hospital nos pueden venir con consultas sobre pacientes médicamente complejos. Por ejemplo, paciente trasplantado que tiene que tomar sus inmunosupresores, que además tiene otras patologías, pero sus medicamentos tienen un rango terapéutico muy estrecho o tienen un alto riesgo de reacciones adversas o interacciones. Entonces pueden consultarnos para ver qué terapia es la mejor, de qué manera... ¿Todo bien? Vale. De qué manera podemos optimizar su tratamiento y evitar potenciales contraindicaciones, posibles interacciones y efectos. Así que, sobre todo, nuestro perfil de paciente que nos consultan son o por pacientes muy complejos, con mucha carga de enfermedad y muchos fármacos, con el que se tiene que ser muy fino al manejar la prescripción y las terapias, o bien con medicamentos muy nuevos, medicamentos que acaban de salir al mercado, cuyo efecto tanto de eficacia como seguridad se desconoce en el entorno clínico, y entonces se tienen que administrar a pacientes, sobre todo con enfermedades más raras, menos frecuentes y demás. Así que en estos casos podemos hacer una visita conjunta con el médico tratante para hacer una recomendación terapéutica. A este nivel también hay hospitales donde la farmacología clínica se dedica a hacer monitorización de niveles de fármacos para asegurar que no supere lindes tóxicos o haya lindes infraterapéuticos, y también farmacogenética. Porque, bueno, igual os sonará el tema de la acetilación en el hígado. A veces se tienen que tipar los pacientes para dar el medicamento a las dosis adecuadas. Y esto también lo puede hacer el farmacólogo clínico. Muy bien. Aparte de esta parte, digamos, más dirigida a la terapéutica de pacientes concretos más bien complejos, también tenemos analizar la relación beneficio-riesgo de distintas opciones de tratamiento. Entonces, esto de analizar la relación beneficio-riesgo, en verdad, lo hacemos en todos los puntos que he puesto en esta diapositiva, pero en específico... Pero en específico, puntos donde este beneficio-riesgo se vuelve central es a la hora de ejecutar ensayos clínicos o hacer estudios con bases de datos para ver la seguridad y la eficacia de tratamientos. Así que el ejecutar este tipo de estudios, y tanto a nivel clínico como a nivel de bases de datos, los farmacólogos clínicos también tienen experiencia y se forman en esto durante la residencia. El siguiente punto, estudiar efectos indeseados y coste de intervenciones terapéuticas. Aquí es donde entra la farmacovigilancia, toxicología, farmacoeconomía. Entonces, en esta especialidad sí que hay esta vertiente un poquito más, tal vez, de gestión de recursos, donde entra la farmacoeconomía, los costes del hospital, hacer análisis de cómo distribuir las inversiones que se hacen en distintos tratamientos, ver si paga la pena al final invertir en un tratamiento nuevo o no.
Y la farmacovigilancia, que para los que no lo sepáis, por ley es obligatoria. En todas las comunidades autónomas tiene que haber un equipo de farmacovigilancia en el cual recibe las reacciones adversas, las notificaciones de reacciones adversas y tiene que gestionarlas, analizarlas y hacer estudios al respecto. Esto está escrito en el BOE, esto es una obligatoriedad y siempre tiene que estar un farmacólogo clínico haciendo este rol, entre otras personas. Vale. Y el último punto, digamos, para resumir qué hacemos en esta especialidad, garantizar la investigación ética. Aquí entra también por ley el rol del farmacólogo clínico en los comités de ética de investigación con medicamentos. En todos los comités de ética tiene que haber como mínimo un farmacólogo clínico. Lo remarco porque es una potencial salida laboral que por ley se tiene que llenar así. Y entonces estas personas se dedican a evaluar cualquier protocolo, cualquier proyecto de investigación con medicamentos en humanos para asegurar que se preserve la voluntad de los pacientes, la seguridad y que estén aparte adecuadamente diseñados, por lo que es muy importante tener también conocimientos sobre metodología, análisis de ejecución de este tipo de estudios. Entonces, esto es un poco a grandes trazos. Todas estas perspectivas se tocan durante la residencia en sus distintos años y rotaciones específicas, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el primero punto hay muchas compañeras que se han acabado subespecializando en grupos de medicamentos concretos. Por ejemplo, en nuestro hospital, ¿no?, en Vallebrón, tenemos una compañera que se ha especializado en la terapéutica de tratamientos hematológicos, ¿no?, los conocidos como CAR-T. Hay otra que se ha especializado más en las consultas de medicamentos teratogénicos, así que trabaja más cerca de maternal y todas las especialidades relacionadas, por lo que también hay como oportunidad de encontrar un poco tu nicho de interés, porque es una especialidad bastante transversal. Entonces, quería recomendaros también este artículo de aquí porque ahonda un poco más en todos los roles que puede tener el farmacólogo clínico en distintas áreas terapéuticas. Ya veis que en el circulito de arriba hay explicadas más las opciones regulatorias, porque al final en centros como la Agencia Española de Medicamentos, la Agencia Europea de Medicamentos, se llevan a cabo estudios sobre medicamentos donde se tiene que ver el beneficio-riesgo, se tienen que ejecutar ensayos clínicos, ensayos con bases de datos y allí tiene que haber un farmacólogo clínico también monitorizando, contribuyendo en este proceso. Después, también tratando pacientes individuales, bueno, ya lo he mencionado un poco en la diapositiva previa, el tema de farmacogenética, niveles de fármacos, pacientes con muchos tratamientos y médicamente complejos. Es un poco lo que diríamos el lado de la medicina personalizada, donde entramos un poco más. Y después aquí en el centro tenéis un poco más habilidades principales que esperamos que un farmacólogo clínico tenga. Sobre todo capacidades de sintetizar evidencia, hacer una investigación más holística del paciente, no enfocada al corazón, a los huesos, al hígado, sino teniendo en cuenta todas sus comorbilidades y toda su polifarmacia y cómo puede sentarle. Vale, ya a nivel ya no tanto de explicar qué hacemos, sino a nivel más práctico de en qué consiste la residencia y sus rotaciones. Bueno, pues la especialidad es de 4 años y tenemos una primera parte, al menos en nuestro hospital es de 1 año y medio, donde se hacen las rotaciones por distintas especialidades clínicas. Entonces, tienen que ser de rama médica, sobre todo, o al menos es lo que recomendamos, y estas suelen poder elegirse. Esto varía un poquito entre hospitales. En nuestro caso tenemos obligatorias medicina interna y urgencias, y después puedes elegir otras 4 de tu gusto. Aquí es donde tienes ya primera ocasión de, primero, empezar a hacer networking con especialidades que tal vez te interese colaborar en el futuro. Por ejemplo, si te interesa teratogenia, igual vale la pena que rotes por obstetricia, pediatría, todo esto. Pero ya veis que puede ir desde cardiología, oncología, inmunogenética, tratamiento del dolor. Se puede elegir. Muy bien. Después de este año y medio por rotaciones clínicas, se pasa a las rotaciones por áreas específicas. Importante, que me he olvidado de decirlo.
En las rotaciones clínicas, durante ese primer periodo, son obligatorias las guardias, al menos en nuestro hospital, y después, cuando ya pasas a rotar por las áreas específicas, las guardias pasan a ser voluntarias. Las guardias son de puerta como si fueras un internista más. Entonces, ya en esta segunda mitad, digamos, pasan a ser ya voluntarias. Hay algunos sitios donde se hacen guardias de tarde de especialidad, de, por ejemplo, monitorización de fármacos. Si más tarde tenéis dudas de algún hospital en concreto, os puedo dar más información ya para casos particulares. Rotación por áreas específicas que acaban cubriendo los puntos de la primera diapositiva, pues son farmacovigilancia, información de medicamentos y selección terapéutica, farmacoepidemiología, que es donde se trabaja más con Big Data, bases de datos, hacer análisis de seguridad y demás, que es a la rama a la que principalmente me dedico yo. Unidad de ensayos clínicos y el Comité de Ética de Medicamentos. Atención primaria, también rotamos por atención primaria y ambulatoria. Farmacogenética y monitorización de fármacos. Casi muchos hospitales tienen rotaciones por áreas específicas ya internamente para todos estos puntos, otros son más potentes en alguna de estas y igual se tiene que considerar hacer una rotación específica en otro hospital. Por ejemplo, me decís farmacogenética, en Madrid la tienen muy potente. Monitorización de fármacos, Santander. Farmacovigilancia, casi en todo el Estado, pero en Cataluña fueron pioneros. Así que hay algunas áreas de estas que, según vuestro interés, hospitales las tienen más o menos potentes. Perfecto. Vale. Después también hay el periodo de rotación externa. La rotación externa es absolutamente a vuestra elección. Se hace durante 3 meses en la segunda mitad de la residencia y aquí os he puesto algún ejemplo de áreas a las que nuestros compañeros han ido a rotar. Así que, más recientemente, los resis han ido a órganos reguladores públicos, como por ejemplo la Agencia Española de Medicamentos, en concreto en el área de medicamentos hematológicos, la Agencia Europea de Medicamentos. Después puedes hacer intercambio con otros hospitales de España, como mencionaba antes, o también ir a hospitales extranjeros. Por ejemplo, una compañera que recientemente rotó en este hospital que no voy a pronunciar, de Oslo, pues después le ofrecieron trabajo, así que os diría, es tremendamente importante seleccionar bien dónde vais a hacer la rotación externa porque abre muchas oportunidades laborales a posteriori. Después, otros sitios donde se puede rotar, pues instituciones especializadas en explotación de datos, como por ejemplo en Valencia o un centro IDIAP de Cataluña, y centros de investigación universitarios, como en Holanda, ¿no? La Universidad de Utrecht, Oxford, que es donde se está centralizando todo el proyecto Darwin, que bueno, si a alguien le interesa más tema de investigación internacional con bases de datos, os puedo pasar algún link informativo. O también otros centros como el Grupo de Evaluación de la Universidad Internacional de Cataluña, que está enfocado en farmacoeconomía. En esta especialidad nos permitimos bastante, de hecho, intentamos que todos los residentes roten, si puede ser, en un sitio internacional, porque es una especialidad en la que se colabora en muchas redes, en muchos proyectos internacionales, así que siempre intentamos que hagáis de embajadores a otros países, que creéis nuevos enlaces. Al final nos representáis fuera de España. Pero bueno, la intención principal de la rotación externa opcional es para complementaros más en la rama que prefiráis de la farmacología. Vale, otros aspectos que os pueden ser relevantes para decidir o que pienso que sería importante que si vais a preguntar a algún hospital, preguntéis en concreto. Primero, en si ese servicio de farmacología clínica participa en actividades de redes de investigación. Hay distintas redes de investigación como la ENCEP, el MEDEA, el Back4You, la plataforma SCREN, que según lo que os interese más, igual tenéis que preguntar al servicio, ¿con qué redes colaboráis? ¿Con qué redes investigáis? El MEDEA, por ejemplo, enfocado en farmacogenética. El Back4You en estudios postcomercialización de seguridad de vacunas. En la EMA, aspectos más regulatorios. La SCREN también soporte ensayos clínicos y bioestadística. Así que esto puede condicionar un poco vuestra trayectoria, ¿no? Según vuestros intereses.
Después, si ese servicio no, pues permite asistencias a congresos nacionales e internacionales. En general, todos los servicios de farmacología intentan que al menos asistáis a un congreso nacional y un internacional durante la residencia. Aquí tenéis los congresos más populares que tenemos, porque por si queréis consultar presentaciones previas que hayamos hecho allí. La ECPT, la ISOP, que es de farmacovigilancia, la ISPE, que es de farmacoepidemiología, y después el Congreso de la Sociedad Española de Farmacología Clínica. Después, la posibilidad de tesis. En general, es una especialidad que, como tiene una vertiente en la investigación muy potente y variada, casi se intenta que todos los residentes que así lo quieran empiecen la tesis durante la segunda mitad de su residencia. Realmente hay mucha promoción de esto, así que si veis que es algo que os puede interesar, también podéis preguntarlo y tenerlo en cuenta. Después, publicaciones. Nos enfocamos mucho en difundir la ciencia, ser transparentes, etcétera, como también buscamos todo este aspecto de hacer análisis, explotar datos, resultados de ensayos clínicos, todo esto acaba en publicaciones, así que es algo que realmente fomentamos y es una experiencia que vale mucho la pena tener si en el futuro queréis difundir vuestra ciencia al final. No es solo porque sea una actividad, una especialidad investigadora. Pienso que estas habilidades debéis tenerlas, hagáis la especialidad que hagáis. Después, implicación en actividades relacionadas con comité e institutos de investigación. Es típico ver un farmacólogo clínico, por ejemplo, en el Comité de Terapias Avanzadas, el Comité de Biológicos y Biosimilares, el Comité de Farmacoterapéutica. Todo esto son comités hospitalarios en general o incluso regulatorios, donde veréis seguramente un farmacólogo clínico. Y después, todas estas rotaciones que hagáis, siempre como farmacólogos clínicos, se suplementan con cursos que ofrece la Sociedad Española de Farmacología Clínica. Así que diría que si estáis en un hospital que tiene muy potente la farmacovigilancia, por ejemplo, y faltan aspectos de toxicología, no sufráis porque hay cursos de esto que se ofrecen a los residentes de farmacología. Vale, para daros un poco perspectiva de salidas profesionales. Aquí solo quería parafrasear un compañero mío al que entrevistaron recientemente. Él ahora está trabajando en la industria farmacéutica y describe la farmacología como una labor asistencial, investigación, opción a privada, es una especialidad variadísima. Así que me pareció que le describí bastante bien. Muy bien. Actividades que podéis acabar haciendo como salida profesional. Farmacoeconomía, farmacovigilancia, estudios farmacoepidemiológicos, explotación de bases de datos, temas más de innovación e investigación con nuevos medicamentos, temas de medicina personalizada como farmacogenética, monitorización de fármacos, que todo esto os puede llevar a salidas como estas, para que os imaginéis vosotros mismos en uno de estos lugares de trabajo. Hospitales de tercer nivel, centros de atención primaria, también podéis quedaros como asistenciales tanto en atención primaria, hospitalaria o urgencias, agencias reguladoras de medicamentos, CROs, son como unidades de soporte a ensayos e investigación, industria farmacéutica. De hecho, el hecho de hacer farmacología clínica ya hace que no sea necesario ningún máster ni nada parecido para entrar ya en posiciones bastante buenas en la industria farmacéutica. Tema de explotación de bases de datos, de información sanitaria, por si os atrae más el tema estadística, Big Data, IA, cosas así. Comités de ética de investigación con medicamentos que tienen mucha salida, tema de departamentos de salud o áreas de gestión de medicamento más territoriales, que entra más gestión sanitaria, tema farmacoeconomía, podría decirse, unidades de investigación de ensayos clínicos, otros centros de investigación que se me puedan estar olvidando y también docencia. En general, los farmacólogos que conozco no se dedican necesariamente 100% a la docencia, pero es algo que te acompaña, acabes en la salida que acabes. Todos estamos, al menos en el hospital, contribuyendo de alguna forma en la docencia de medicina, enfermería, másteres internacionales, etc.
Entonces, por si hay algún aspecto en el que no acabéis de visualizaros como farmacólogos clínicos, también quería dejaros estos enlaces porque explica un poco cómo se ve el rol del farmacólogo clínico tanto en la terapia, en el cuidado del paciente, en temas geriátricos, pediátricos, dominios de investigación de la farmacología clínica, etcétera, por si queréis profundizar un poco más. Y bueno, finalmente os dejo aquí de nuevo mi correo para dudas y el Twitter de la Sociedad Española de Farmacología Clínica. Así que bueno, muchas gracias. En online no hay ninguna pregunta. No sé si presencial sí. Gracias. Describiste que el primer año y medio haces rotaciones clínicas. Correcto, sí. Y después de eso, ¿qué más haces respecto a clínica a partir del año y medio, el tercer, cuarto año? Por ejemplo, ¿haces rotes en urgencias en algún momento de la residencia o algo o no? Ay, mira, con permiso recupero mi diapo previa, así lo explico más claro. Entonces, en el primer año y medio igual te voy a hablar un poco sesgada al hospital de donde vengo, el de Vall d'Hebron, en Barcelona. Entonces, el primer año y medio en general se rota 4 meses en medicina interna, 2 meses en urgencias y luego tienes 6 meses donde puedes elegir, 6 o 8, perdón, donde puedes elegir otras especialidades optativas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, hice infecciosas, dermatología, oncología, hematología. Así se cumple el año y medio, donde tienes las guardias obligatorias. Después de este año y medio, y aquí ya depende del hospital donde rotes, del hospital donde estés y el área que tenga más potente, nosotros hacemos, por ejemplo, 9 meses donde rotas por áreas de farmacovigilancia, 9 meses por áreas de selección terapéutica e información de medicamentos y 9 meses por farmacoepidemiología, unidad de ensayos clínicos y comité de ética. Y después también hay la parte de un par de meses de atención primaria. En nuestro hospital, por ejemplo, la parte de farmacogenética y monitorización no la tenemos tan integrada y allí pues sí que intentamos que vayáis a rotar a algún otro sitio o hacer algún curso formativo. No sé si se ha entendido mucho, pero digamos, esta lista de aquí serían como las áreas de rotación en la segunda mitad. ¿Y se hace turno de urgencias en algún momento de la residencia? ¿Cómo si se...? ¿Turnos de 24 horas de urgencias o algo así? Ah, claro, sí, si escoges seguir haciendo guardias, incluso cuando rotas por estas áreas, puedes seguir haciendo turnos de urgencias. De hecho, la mayoría de residentes siguen haciendo durante toda la residencia entre 3 y 5 guardias al mes, porque bueno, también el soporte económico, ¿no?, muchas veces va muy bien. E incluso pues, hay algunos que acaban de referentes de guardia en determinados días, ya depende dónde te desarrolles más. Pero sí, puedes estar en urgencias toda la residencia. Sí. Gracias. Hola, buenas tardes. Muy interesante la exponencia. Muchas gracias. Quería preguntarte, ¿cuándo tienen puertas abiertas para ir al hospital para ver todo con relación a esa especialidad? Mira, en concreto en Vall d'Hebron las tenemos el día 18 de marzo. 18 de marzo. 18 de marzo creo que hay como una charla por la mañana, pero a las 11 y a las 12:30 se hacen las visitas al servicio, donde yo misma estaré para recibiros. Muchas gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Gracias por la exposición. Mi pregunta es, bueno, como toca el primer año y 6 meses hacer guardias, ¿tenemos el mismo nivel de docencia? Si nos van a tomar atención en el momento de las guardias y, ¿cómo está también manejado el área de docencia en el hospital? ¿Más la docencia de cara como a la supervisión que se hace de los residentes durante la guardia, te refieres? Sí, la supervisión y también los casos clínicos. Vale, ok. Pues en general, de nuevo hablaré un poco más, ¿no?, por mi hospital, pero lo que hacemos es los primeros meses, todos los R1 que entran, esto de todas las especialidades, se les hace unos cursos de inmersión
de tanto cómo funciona la historia clínica, cómo funciona la notificación, cómo funciona la prescripción y demás. También se hacen cursos de simulación, es decir, te ponen en un centro de simulación y tienes como un paciente de mentira, ¿no?, allí delante y ves cómo te desarrollas para practicar. Entonces, esto es como lo que se hace para entrar en la residencia. Después, sí que la supervisión en urgencias, mientras eres R1 sobre todo, tienes siempre contigo un R mayor. Si estás durante el día está el adjunto, por la noche la cosa varía un poco, pero en general siempre tienes un R mayor que te tiene que supervisar todos los pacientes, y este R mayor al final será tu guía para aprender a hacer una buena anamnesis clínica, exploración clínica y demás, aunque se intenta ya prepararos antes con el tema de la simulación. No sé si más o menos es esto sí. lo que... Sí. Gracias. Vale, nada. También el paralelo, aunque estéis rotando por áreas otras especialidades clínicas que no son la farmacología aún, intentamos ir haciendo cursos, a veces por las tardes o a veces más online, ya como para que vayáis entrando en la especialidad. Por ejemplo, hay un curso muy bonito que es de manejo farmacológico del dolor, que no es solo para farmacología, sino para todo el hospital. Y bueno, sí. Vale, pues si no hay más preguntas, finalizamos por aquí. Muchas gracias, Judith. Bueno, muchas gracias. Espero veros en las jornadas o en un futuro como farmacocitos. Gracias.